El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, pues en esta mañana vamos a meditar en su palabra como cada día lo hacemos. Y bueno, pues ¿qué les parece si oramos? Padre, en esta mañana te damos gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y porque hoy tú hablas nuevamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy quiero hablarte del tema la regla de oro. Y quiero leerte lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27 en adelante, y dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y bueno, pues cuando yo estaba leyendo esto, aunque lo he leído varias veces, la verdad es que me atrajo algo que sí creo que es importante resaltar, y es lo siguiente, y es que la palabra dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y nos habla acerca del amor hacia los enemigos y la regla de oro. Algo que me llama la atención es que Dios nos anima primeramente a que nuestra vida pueda hacer bien, bendecir a otros que no nos hacen ningún bien a cada uno de nosotros, o sea, a nuestros enemigos o a los que consideramos. No es fácil, y creo que son una de las características que Jesús quiere que tengamos cada uno de nosotros. No es fácil cuando un familiar nos maldice, no es fácil cuando un amigo o alguien cercano a nosotros se pierde esa amistad, o nos aborrecen, o nos injurian, nos calumnian, etcétera. O sea, no es fácil, pero lo que Jesús quiere que hoy aprendamos es que aunque nos hagan todo esto, nosotros tenemos que amarlos, tenemos que bendecirlos, y tenemos que inclusive aún darles cuando ellos toman algo de nosotros y no esperando nada. Estas son características que harán la diferencia entre aquellos que también hacen el bien a otros, hablando de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, porque y creo que muchos lo hemos experimentado. A veces miramos que a veces los que no tienen a Cristo en su corazón, creo que suelen ser más misericordiosos que aquel que tiene a Cristo, suelen ayudar más que los que tienen a Cristo en su corazón. Entonces Cristo quiere que nuestro corazón cambie y mude. Cristo quiere que nosotros marquemos la diferencia. Ojo, no solamente en el dar, porque todos pueden dar, pero no todos pueden tener el corazón correcto para darlo.
Y lo que mira Jesús no es lo que damos, sino es el corazón, la intención de nuestro corazón. Entonces, esto es súper importante, amados. Entonces, nosotros, o lo que más bien Dios quiere de nosotros, es que nosotros tenemos que hacer el bien, nosotros tenemos que orar y bendecir, nosotros tenemos que darle la otra mejilla a aquel que nos hiere una. Dios quiere que no le neguemos la ayuda a nadie. Al contrario, tenemos que darle, y ojo, no esperando a que nos lo devuelva. Otra de las características es que Dios quiere que amemos a los que no nos aman. Y uno puede decir, esto está muy loco, o sea, y la verdad es que sí, no es fácil, es, creo yo, uno de los procesos que nosotros como creyentes nos cuesta, que no debería de ser, porque quien está en nosotros es Cristo, y si Cristo ama, si Cristo ayuda, si Cristo provee, si Cristo, como bien dice aquí en su palabra, es misericordioso y bueno con los ingratos y malos, ¿qué crees que espera Cristo de nosotros? Por eso dice, para que ustedes sean hijos del Altísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo vamos a demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios cuando nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestro corazón para con nuestro prójimo no es el mismo, y no actuamos de la misma manera de la que a veces nosotros recibimos. Eso va a marcar la diferencia, porque todos pueden dar, pero vuelvo a repetir, lo que marca la diferencia, porque algo que llama la atención es que su palabra dice, porque si amáis a los que os aman, también, ¿cuál es el mérito? También los pecadores lo hacen, o sea, aquellos que no tienen a Cristo también lo llegan a hacer. Aquel que no tiene a Cristo da, aquel que no tiene a Cristo también puede no solamente amar, sino también puede ayudar a otros. ¿Y cuál es el mérito? Lo que hace la diferencia es que tú y yo, aunque las personas van en contra de nosotros o nos lastiman o nos hieren, nos defraudan, nos calumnian, no nos aman, nos defraudan, nosotros, en pocas palabras, no vamos a pagar con la misma moneda. No vamos a pagar con la misma moneda. Ahora, quiero centrarme en el versículo 21. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amados, lo que sembramos cosechamos. Y creo que Dios quiere que nosotros hagamos el bien, amemos, sirvamos, demos, sin esperar a recibir nada. Y aún cuando las personas nos llegan a lastimar con palabras, con actitudes, etcétera, lo que Dios quiere que a pesar de todo ello nosotros tengamos la actitud correcta, para que aunque a veces recibamos el agravio, nosotros no paguemos mal por mal. Porque algo que Jesús dejó en claro cuando Él vino es que ya no iba a ser ojo por ojo ni diente por diente. Ahora iba a ser que si alguien te hería en una mejilla, tú ibas a estar dispuesto a dar la otra. Que Jesús nos enseñó que si alguien te pedía ir 1 milla, tú fueras 2 millas. Independientemente de cómo fueran contigo, si te aman o te aborrecen, si te calumnian o te difaman. O sea, vamos, Jesús no está poniendo ciertas limitantes y te dice, bueno, si te aman, pues ya, tú ámalo. No, porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, aquellos que no tienen a Cristo hacen lo mismo. Lo que va a generar que tú y yo seamos diferentes realmente va a radicar en que no importa qué clase de personas sean para con nosotros,
porque Jesús es bueno y misericordioso. Y siendo Él bueno y misericordioso, aun cuando lo llevaron a la cruz, pudo decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y mostró misericordia con el que tenía que mostrar misericordia. Y amó incondicionalmente, amados, y no solamente al mundo en general, sino a nosotros mismos. Entonces, ¿quieres que los demás también, o más bien, tú quieres recibir de otros? Entonces aprende a dar, aprende a darlo, pero sin recibir nada a cambio, o sea, con un corazón honesto. Y aún si llegaran a lastimar, si llegaran a difamar o a calumniar, etcétera, nosotros decirle: Padre, yo los perdono, no sea por lo más pequeño o muy grande que esto sea. Perdono la deuda, perdono sus actitudes, perdono sus palabras, perdono aquello que me ha lastimado, me ha defraudado. Porque si tú haces esto, si nosotros hacemos esto, ¿sabes qué va a pasar? También nosotros vamos a recibir misericordia y benevolencia cuando estemos del otro lado. Así que con esto voy terminando, como dice su palabra: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amados, para ganar a Cristo, para ganar a nuestra familia para Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, etcétera, para Cristo, tenemos que aprender a ser misericordiosos, benevolentes, y no porque tengo que hacerlo, sino porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hay cosas que por nosotros mismos nunca podríamos hacerlo. No es fácil perdonar, no es fácil caminar con aquellos que de antemano sabemos que nos han difamado, no es fácil, pero quiero que tú tengas esto en tu corazón y que juntos podamos decirle a nuestro Dios: ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, ayúdanos a bendecir a aquellos que nos calumnian, ayúdanos a dar a aquellos que aún nos deben, a perdonar, Señor, las deudas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos actuado en base a nuestros impulsos y aún nosotros no hemos demostrado que somos hijos tuyos. Perdónanos, ayúdanos, porque esta es la regla de oro, Señor. Esta es tu regla, este es tu precepto, esto es lo que tú nos mandas a hacer, para que otros conozcan y vean que somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Padre, no se trata de nosotros. Ayuda nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a bendecir y ayúdanos a dar a aquellos que no siempre van a estar para nosotros o nunca van a estar. Señor, esta es la regla de oro: que amemos, que sirvamos, que demos, que bendigamos a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
nosotros tenemos que darle la otra mejilla a aquel que nos hiere una. Dios quiere que no le neguemos la ayuda a nadie. Al contrario, tenemos que darle, y ojo, no esperando a que nos lo devuelva. Otra de las características es que Dios quiere que amemos a los que no nos aman. Y uno puede decir, esto está muy loco, o sea, y la verdad es que sí, no es fácil, es, creo yo, uno de los procesos que nosotros como creyentes nos cuesta, que no debería de ser, porque quien está en nosotros es Cristo, y si Cristo ama, si Cristo ayuda, si Cristo provee, si Cristo, como bien dice aquí en su palabra, es misericordioso y bueno con los ingratos y malos, ¿qué crees que espera Cristo de nosotros? Por eso dice, para que ustedes sean hijos del Altísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo vamos a demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios cuando nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestro corazón para con nuestro prójimo no es el mismo, y no actuamos de la misma manera de la que a veces nosotros recibimos. Eso va a marcar la diferencia, porque todos pueden dar, pero vuelvo a repetir, lo que marca la diferencia, porque algo que llama la atención es que su palabra dice, porque si amáis a los que os aman, también, ¿cuál es el mérito? También los pecadores lo hacen, o sea, aquellos que no tienen a Cristo también lo llegan a hacer. Aquel que no tiene a Cristo da, aquel que no tiene a Cristo también puede no solamente amar, sino también puede ayudar a otros. ¿Y cuál es el mérito? Lo que hace la diferencia es que tú y yo, aunque las personas van en contra de nosotros o nos lastiman o nos hieren, nos defraudan, nos calumnian, no nos aman, nos defraudan, nosotros, en pocas palabras, no vamos a pagar con la misma moneda. No vamos a pagar con la misma moneda. Ahora, quiero centrarme en el versículo 21. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amados, lo que sembramos cosechamos. Y creo que Dios quiere que nosotros hagamos el bien, amemos, sirvamos, demos, sin esperar a recibir nada. Y aun cuando las personas nos llegan a lastimar con palabras, con actitudes, etcétera, lo que Dios quiere que a pesar de todo ello nosotros tengamos la actitud correcta, para que aunque a veces recibamos el agravio, nosotros no paguemos mal por mal. Porque algo que Jesús dejó en claro cuando Él vino es que ya no iba a ser ojo por ojo ni diente por diente. Ahora iba a ser que si alguien te hería en una mejilla, tú ibas a estar dispuesto a dar la otra. Que Jesús nos enseñó que si alguien te pedía ir 1 milla, tú fueras 2 millas. Independientemente de cómo fueran contigo, si te aman o te aborrecen, si te calumnian o te difaman, o sea, vamos, Jesús no está poniendo ciertas limitantes y te dice, bueno, si te aman, pues ya, tú ámalo. No, porque también los pecadores hacen lo mismo, o sea, aquellos que no tienen a Cristo hacen lo mismo. Lo que va a generar que tú y yo seamos diferentes realmente va a radicar en que no importa qué clase de personas sean para con nosotros, porque Jesús es bueno y misericordioso, y siendo Él bueno y misericordioso, aun cuando lo llevaron a la cruz, pudo decir, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y mostró misericordia con el que tenía que mostrar misericordia. Y amó incondicionalmente. Amados,
y no solamente al mundo en general, sino a nosotros mismos. Entonces, quieres que los demás también, o más bien, tú quieres recibir de otros, entonces aprende a dar, aprende a darlo, pero sin recibir nada a cambio, o sea, con un corazón honesto. Y aún si llegaran a lastimar, si llegaran a difamar o a calumniar, etcétera, nosotros decirle: Padre, yo los perdono, no sea por lo más pequeño o muy grande que esto sea, perdono la deuda, perdono sus actitudes, perdono sus palabras, perdono aquello que me ha lastimado, me ha defraudado, porque si tú haces esto, si nosotros hacemos esto, ¿sabes qué va a pasar? También nosotros vamos a recibir misericordia y benevolencia cuando estemos del otro lado. Así que con esto voy terminando, como dice su palabra: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amados, para ganar a Cristo, para ganar a nuestra familia para Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, etcétera, para Cristo, tenemos que aprender a ser misericordiosos, benevolentes, y no porque tengo que hacerlo, sino porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hay cosas que por nosotros mismos nunca podríamos hacerlo. No es fácil perdonar, no es fácil caminar con aquellos que de antemano sabemos que nos han difamado, no es fácil, pero quiero que tú tengas esto en tu corazón y que juntos podamos decirle a nuestro Dios: ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, ayúdanos a bendecir a aquellos que nos calumnian, ayúdanos a dar a aquellos que aún nos deben, a perdonar, Señor, las deudas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos actuado en base a nuestros impulsos y aún nosotros no hemos demostrado que somos hijos tuyos. Perdónanos, ayúdanos, porque esta es la regla de oro, Señor. Esta es tu regla, este es tu precepto, esto es lo que tú nos mandas a hacer para que otros conozcan y vean que somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Padre, no se trata de nosotros. Ayuda nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a bendecir y ayúdanos a dar a aquellos que no siempre van a estar para nosotros o nunca van a estar. Señor, esta es la regla de oro: que amemos, que sirvamos, que demos, que bendigamos a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Algo que Jesús dejó en claro cuando Él vino es que ya no iba a ser ojo por ojo ni diente por diente. Ahora iba a ser que si alguien te hería en una mejilla, tú ibas a estar dispuesto a dar la otra. Que Jesús nos enseñó que si alguien te pedía ir 1 milla, tú fueras 2 millas.
independientemente de cómo fueran contigo, si te aman o te aborrecen, si te calumnian o no, o te difaman. O sea, vamos, Jesús no está poniendo ciertas limitantes y te dice, bueno, si te aman, pues ya, tú ámalo. No, porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, aquellos que no tienen a Cristo hacen lo mismo. Lo que va a generar que tú y yo seamos diferentes realmente va a radicar en que no importa qué clase de personas sean para con nosotros, porque Jesús es bueno y misericordioso, y siendo Él bueno y misericordioso, aun cuando lo llevaron a la cruz, pudo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y mostró misericordia con el que tenía que mostrar misericordia, y amó incondicionalmente, amados, y no solamente al mundo en general, sino a nosotros mismos. Entonces, ¿quieres que los demás también, o más bien, tú quieres recibir de otros? Entonces aprende a dar, aprende a darlo, pero sin recibir nada a cambio. O sea, con un corazón honesto. Y aún si llegaran a lastimar, si llegaran a difamar o a calumniar, etcétera, nosotros decirle, Padre, yo los perdono, no sea por lo más pequeño o muy grande que esto sea. Perdono la deuda, perdono sus actitudes, perdono sus palabras, perdono aquello que me ha lastimado, me ha defraudado. Porque si tú haces esto, si nosotros hacemos esto, ¿sabes qué va a pasar? También nosotros vamos a recibir misericordia y benevolencia cuando estemos del otro lado. Así que con esto voy terminando, como dice su palabra: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amados, para ganar a Cristo, para ganar a nuestra familia para Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, etcétera, para Cristo, tenemos que aprender a ser misericordiosos, benevolentes, y no porque tengo que hacerlo, sino porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hay cosas que por nosotros mismos nunca podríamos hacerlo. No es fácil perdonar, no es fácil caminar con aquellos que de antemano sabemos que nos han difamado. No es fácil, pero quiero que tú tengas esto en tu corazón y que juntos podamos decirle a nuestro Dios: ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, ayúdanos a bendecir a aquellos que nos calumnian, ayúdanos a dar a aquellos que aún nos deben, a perdonar, Señor, las deudas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos actuado en base a nuestros impulsos y aún nosotros no hemos demostrado que somos hijos tuyos. Perdónanos, ayúdanos, porque esta es la regla de oro, Señor. Esta es tu regla, este es tu precepto, esto es lo que tú nos mandas a hacer para que otros conozcan y vean que somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Padre, no se trata de nosotros. Ayuda nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a bendecir y ayúdanos a dar a aquellos que no siempre van a estar para nosotros o nunca van a estar. Señor, esta es la regla de oro: que amemos, que sirvamos, que demos, que bendigamos a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros.
Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Perdono sus palabras, perdono aquello que me ha lastimado, me ha defraudado, porque si tú haces esto, si nosotros hacemos esto, ¿sabes qué va a pasar? También nosotros vamos a recibir misericordia y benevolencia cuando estemos del otro lado. Así que con esto voy terminando, como dice su palabra: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amados, para ganar a Cristo, para ganar a nuestra familia para Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, etcétera, para Cristo, tenemos que aprender a ser misericordiosos, benevolentes, y no porque tengo que hacerlo, sino porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hay cosas que por nosotros mismos nunca podríamos hacerlo. No es fácil perdonar, no es fácil caminar con aquellos que de antemano sabemos que nos han difamado. No es fácil, pero quiero que tú tengas esto en tu corazón y que juntos podamos decirle a nuestro Dios: ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, ayúdanos a bendecir a aquellos que nos calumnian, ayúdanos a dar a aquellos que aún nos deben, a perdonar, Señor, las deudas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos actuado en base a nuestros impulsos y aún nosotros no hemos demostrado que somos hijos tuyos. Perdónanos, ayúdanos, porque esta es la regla de oro, Señor. Esta es tu regla, este es tu precepto, esto es lo que tú nos mandas a hacer para que otros conozcan y vean que somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Padre, no se trata de nosotros. Ayuda nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a bendecir y ayúdanos a dar a aquellos que no siempre van a estar para nosotros o nunca van a estar. Señor, esta es la regla de oro: que amemos, que sirvamos, que demos, que bendigamos a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Juntos podamos decirle a nuestro Dios: ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a amar a nuestros enemigos, ayúdanos a bendecir a aquellos que nos calumnian, ayúdanos a dar a aquellos que aún nos deben, a perdonar, Señor, las deudas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos actuado en base a nuestros impulsos y aún nosotros no hemos demostrado que somos hijos tuyos.
Perdónanos, ayúdanos, porque esta es la regla de oro, Señor. Esta es tu regla, este es tu precepto, esto es lo que tú nos mandas a hacer para que otros conozcan y vean que somos verdaderamente hijos del Dios Altísimo. Padre, no se trata de nosotros. Ayuda nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a bendecir y ayúdanos a dar a aquellos que no siempre van a estar para nosotros o nunca van a estar. Señor, esta es la regla de oro: que amemos, que sirvamos, que demos, que bendigamos a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Padre, no se trata de nosotros. Ayuda nuestro corazón, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar, ayúdanos a bendecir y ayúdanos a dar a aquellos que no siempre van a estar para nosotros o nunca van a estar. Señor, esta es la regla de oro: que amemos, que sirvamos, que demos, que bendigamos a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A aquellos que nos han calumniado, a aquellos que nos han defraudado, a aquellos que nos deben. Tú quieres que nosotros hagamos todo lo contrario. Y Señor Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros. Esta es la regla de oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesús. Amén y amén. Bendiciones, y guarda esto en tu corazón y llevémoslo por obra. Dios les bendiga. Muy buen día. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hasta luego. El pan nuestro de cada día.
una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.